Hola, soy la doctora Andreina Gaitán Robles, soy la coordinadora de epidemiología de la jurisdicción sanitaria número 1 del estado de Colima y el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es panorama epidemiológico de dengue. Para iniciar con el panorama de dengue en este 2020, vamos a iniciar con incidencia de dengue del 2009 al 2020. Como podemos ver en la diapositiva, la incidencia fue fluctuante, teniendo unos picos máximos en 2009, que fue el primero, el segundo en el 2013 y el tercero en el 2015. La tasa de incidencia de caso por cada 100.000 habitantes, como lo podrán ver en la tercera fila de lo que aparece en la pantalla, fue respectivamente 2009, 2013, 2015 de 803.88 casos por cada 100.000 habitantes, 400.212 y 163.11, eso en los picos mencionados ya, con un total de 4.982 casos, 2.808 y 1.108 casos respectivamente 2009, 2013, 2015, como ya lo mencionamos. En lo que respecta a incidencia de dengue no grave, como sabemos puede haber dengue no grave, dengue grave y dengue con signos de alarma. En la primera de estos, del 2009 al 2020, los picos se respetan, es decir, los picos máximos fueron 2009, 2013 y 2015, con los respectivos casos que mencionamos, 3.935, 1.931 y 1.073, con una tasa que podrán ver en la tercera fila. En la incidencia de dengue con signos de alarma y dengue grave del 2009 al 2020, la tasa se mantiene en lo que es los picos se mantienen en el 2009 y en el 2013. Sin embargo, en el tercer pico cambia. Tenemos un tercer pico máximo en el 2019 con 187 casos. Anteriormente en dengue no grave no se presentó este pico. La letalidad y la mortalidad por el dengue en el 2009 al 2020 cambia completamente con respecto a lo anterior. Tenemos un pico máximo en el 2013, un pico medio en el 2009 y un pico pequeño en el 2016. Sin embargo, en lo que respecta al 2016 tenemos la máxima letalidad con 4.34 muertes por cada 100 casos presentados o confirmados. En el 2020 llevamos 5.71, es decir, mucho mayor que en los años anteriores. Sin embargo, también se tiene que ver que tenemos menos casos confirmados. Entonces, un caso de fallecimiento pues nos afecta más con respecto a la letalidad. Los casos probables de dengue de 2018 al 2020. Los casos probables son todos aquellos casos que se sospecharon que eran. Sin embargo, se hace después una prueba y se confirman estos casos y ya de ahí se deriva toda la estadística. Los casos probables fueron 650 del 2018 al 2020. Los dengue no graves confirmados fueron 23 y los dengues con signos de alarma y dengue grave solamente 35. Los casos confirmados de dengue podemos verlos en las diferentes semanas. La semana 32 es cuando comienza a repuntar 2018 y 2019. En lo que respecta a lo que llevamos del 2020, podemos ver un pico en la semana 2 y 3 epidemiológica que equivale al mes de enero o la segunda y tercera semana de enero. Entonces se comporta diferente del resto de los años. La incidencia de dengue por municipio en el 2020, de nuestros 10 municipios del estado, lo repunta Villa de Álvarez y Manzanillo con 17 casos confirmados, de ahí le sigue Villa de Álvarez, Tecomán con 13 casos y finalmente en tercer lugar tenemos a Colima. Los municipios que no tienen casos hasta el momento, Comala, Ixtlahuacán y Minatitlán. La incidencia de dengue no grave por municipio, es decir, los casos confirmados de dengue no grave, lo repunta como el anterior Manzanillo con 8 casos, se continúa con los mismos municipios que son Colima, Tecomán y Villa de Álvarez, habiendo un total de 23 casos de dengue no grave en todo el estado hasta la semana 22. Con respecto a dengue con signos de alarma y dengue grave por municipio, tenemos una tasa estatal promedio de 4.47, la mayor cantidad de casos de dengue grave y con signos de alarma está más ecuánime, poniendo en primer lugar a Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez. En total tenemos 35 casos en todo el estado, que si los comparamos con los dengue no grave, pues es mayor. Los serotipos circulantes de dengue por municipio al 2020,
Bueno, tenemos un histórico desde el 2005, solamente en el 2006 se presentaron los 4 serotipos, 1, 2, 3 y 4, sin embargo para el 2017 solo hemos tenido circulando en el estado los 2 serotipos, 1 y 2. Los casos probables de dengue hospitalizados, ahí podemos ver las diferentes curvas y cómo se han presentado. Con respecto a las diapositivas anteriores, hay una curva pronunciada o un pico pronunciado al inicio, que es y comienza a repuntar en la semana 2 hasta la 7, comienza a disminuir, que equivale a enero, febrero aproximadamente. De todos estos casos hospitalizados, el 80% han sido dengues con signos de alarma y dengues graves, y solamente al 20% de los dengues no graves se les ha hospitalizado. Con lo que respecta a los confirmados en la incidencia de dengue no grave por grupo de edad, podemos ver que el pico máximo en el dengue no grave se da de los 15 a los 19 años, y en segundo lugar tenemos ahí la campana que se va haciendo pequeña hacia los lados, de 10 a 14 años y después de 30 a 34 años. En lo que respecta a los síntomas, pues el 100% para que se consideren deben de tener fiebre, de ahí le siguen los 3 síntomas pivotes que son cefalea, artralgias y mialgias, de ahí dolor retroarticular, y cada una va disminuyendo paulatinamente. La que menos se ha presentado hasta el momento es el exantema, del total de los 23 casos que tenemos ya confirmados en 2020. Para lo que son signos de alarma y dengue, bueno, dengue con signos de alarma y dengue grave, cambia el panorama. En el anterior teníamos el pico máximo de los 15 a los 19 años. Ahorita nos está atacando el dengue con signos de alarma y el dengue grave a los niños más pequeños. De 5 a 9 años se está presentando los casos graves. De ahí la importancia pues de detectarla a tiempo. Con respecto a las características clínicas en los dengues con signos de alarma y dengue grave, más de 25 casos presentaron disminución de las plaquetas, en segundo lugar dolor abdominal intenso y continuo, y en tercer lugar irritabilidad. ¿Por qué irritabilidad? Porque estamos hablando de niños pequeñitos de 5 a 9 años, que ellos no les puedes preguntar si les duele la cabeza, si les duele a lo mejor sus huesitos o su músculo, entonces se considera irritabilidad si la mamá lo ve más inquieto, más enfadosito y todo esto. Es por eso que se aumenta en este caso la irritabilidad. Los dengues no graves, ¿cómo nos afectan a hombres y a mujeres? Afecta más a los hombres. En dengue no grave el 57% fueron hombres, con signos de alarma y dengue grave el 60%, no hay mucha variación, mientras que las mujeres es un 43% y un 40% respectivamente. ¿A qué instituciones pertenecen o qué instituciones notifican? Bueno, todas las instituciones públicas y privadas pueden notificar los dengues. De aquí ya se deriva esta información. Tenemos que la gran mayoría en los dengues no graves pertenecen a la Secretaría de Salud, que son el 78%, mientras que el IMSS tiene el 13%, el ISSSTE el 5% y la CEMAR únicamente el 4%. En signos de alarma, con signos de alarma y dengue grave cambia el panorama, es un 53% para la Secretaría de Salud, un 37% de notificación de casos del IMSS y el ISSSTE el 11%, CEMAR en el 2020 no ha presentado ningún caso de dengue con signos de alarma o dengue grave. Los casos confirmados de dengue por fecha de inicio de padecimiento, volvemos a ver el mismo pico que ya habíamos visto antes. Esto es algo pues continuo. En la semana 2 y en la semana 3, en la semana 4 disminuye paulatinamente y luego empieza otra vez la incidencia. Sin embargo, en la segunda y tercera semana de enero es cuando vamos a ver la mayor cantidad de casos hasta el momento. De ahí, a partir de la semana 10, ha estado un poco más estable. Los casos probables versus los casos confirmados de dengue por fecha de inicio de padecimiento. Aquí en casos de dengue estamos incluyendo a todos, dengues con signos de alarma, dengues graves, dengue no grave. En lo que respecta a la azul son los probables, es decir, los casos que notifican las unidades de salud de primero y segundo nivel, en el caso del estado de Colima. Y la línea roja corresponde a los casos confirmados, es decir, nos pueden notificar o podemos poner como probables porque cumplen con la definición operacional 20 casos, pero a lo mejor de esos 20 solamente 2 se van a confirmar con una prueba para dengue, y ya dependiendo de los signos y síntomas lo vamos a clasificar: dengue no grave, dengue con signos de alarma y dengue grave. Con respecto a la mayor cantidad de dengue detectado, igual fue en la semana 2 y la semana 3, que es la segunda y tercera semana de enero. El canal endémico del dengue en el estado de Colima para el 2020
Ahí es, bueno, cada uno trae su significado, pero el mayor riesgo lo tuvimos en enero, después otro riesgo en febrero y otro pequeño riesgo en marzo. De ahí hemos estado estables. Cuando inicien las lluvias, pues este canal endémico se va a modificar, como lo vemos en los otros colores, amarillo, azul y verde, donde repunta en agosto, en la primera semana de agosto, que es cuando hay lluvias intensas, y después comienza a disminuir cuando llega a su punto más bajo en el mes de diciembre, que es muy raro que llueva. Los casos probables y confirmados de dengue por fecha de inicio de padecimiento en la jurisdicción 1, tenemos en el estado de Colima 3 jurisdicciones, 1, 2 y 3. En lo que respecta a la 1, tenemos un pico mayor en la semana 8, que es la cuarta semana de febrero, y de ahí a la 9, que es la primera semana de marzo. En la jurisdicción 1, el signo pivote pues es la fiebre, y se mantiene mialgia, cefalea y artralgias, que ha sido de manera general en todas las jurisdicciones. En lo que respecta a dengue con signos de alarma y dengue grave, la disminución de plaquetas, como en otra diapositiva anterior lo habíamos visto, fue uno de los principales signos que vimos ahí, seguido del dolor abdominal y tercero la irritabilidad. Volvemos a lo mismo porque estamos hablando de niños pequeños. El canal endémico de la J1, ya derivado, tenemos un pico máximo muy pronunciado en la semana 2 y la semana 3, que se vuelve a repetir en la última semana de febrero y en la primera semana de mayo. Ese es el canal endémico de dengue en Colima de manera general. Si se fijan, es un poco continuo, segunda y tercera semana de enero, y un pequeño pico en la octava semana. En lo que respecta a cada municipio de la J1, Comala, tenemos el repunte, bueno, no ha habido casos en Comala, unos signos de amarillos que pueden ser como alarma, que tenemos que estar prevenidos entre la semana 20-21, la 29 y la 30, y finalmente en la semana 45. El canal endémico de Coquimatlán nos tiende a tener un pico en la semana 21, que es donde está el pico máximo, y otros de alarma en la 26, 35 y 45, en lo que respecta de lo que falta del año. Cuauhtémoc tuvimos un pico en la 6, un pico en la 16, tenemos que estar prevenidos en la 33, 39 y 46. Villa de Álvarez es más fluctuante que el resto, es porque tenemos más casos en ese municipio. El pico máximo fue en la semana 3, es decir, la tercera semana de enero, tuvimos otro pico en la 8 y de ahí se ha estado manteniendo, subiendo y bajando de manera fluctuante. Esperamos la mayor cantidad de casos entre la semana 34 y la 42. Los casos probables y confirmados de dengue por fecha de inicio de padecimiento en lo que respecta a la jurisdicción número 2, que es Tecomán, Armería e Ixtlahuacán, ha sido bastante fluctuante también. Los probables empezaron a repuntar un poquito después, que fue en la semana 3 a la 4, y comenzaron a disminuir en la semana 13 a la 15 en promedio. Fiebre es el síntoma pivote y se mantiene cefalea, artralgias y mialgias. En lo que respecta a los casos confirmados de dengue con signos de alarma y dengue grave, la disminución de las plaquetas fue lo principal que se presentó, seguido de dolor abdominal e irritabilidad, es decir, se mantiene constante con lo que respecta a la jurisdicción número 1. El canal endémico de esta jurisdicción tienen un pequeño pico, a diferencia de la J1, que nuestro pico fue más pronunciado en la semana 2 y 3. Aquí tienen un pequeño pico en la semana 3, pero su pico máximo es en la semana 7. Quiere decir que es en la tercera y cuarta de febrero y en la primera de marzo. El canal endémico de Armería, ellos tienen un pico en la 3, en la 7 y en la 17, pero nos tenemos que estar manteniendo alertas desde aquí hasta las siguientes 4 o 6 semanas, que puede ser donde repunten los casos de dengue. Para Ixtlahuacán, con respecto a años anteriores, tenemos que estar prevenidos en la semana 34. Hasta el momento no se ha confirmado ningún caso de dengue en Ixtlahuacán. Tecomán es muy fluctuante, igual que Villa de Álvarez y Manzanillo, tienen su pico máximo en la semana 9 y 10, sin embargo en Tecomán hay dos espacios en los que tenemos que estar muy alertas, que va de ahorita a la semana 26 y posteriormente la semana 33 a la 37, que es el mes de agosto e inicio de septiembre. Casos probables versus confirmados de dengue con respecto a la fecha de inicio de padecimiento de la jurisdicción número 3, Manzanillo y Minatitlán. Se ha mantenido un poco constante con respecto a las otras dos jurisdicciones. De un total de casos probables de 229, solo se han confirmado 17, con un muestreo del 26% y finalmente la positividad del 29%, con sus picos máximos en la semana 3 y en la semana 5.
fiebre síntoma pivote y se continúa con cefalea, mialgias y artralgias y según las estadísticas el 100% han presentado estos 4 síntomas. En lo que respecta a signos de alarma y dengue grave, en la jurisdicción número 3, que es la que estamos mencionando, hay 9 casos en total. De esos 9, 7 presentaron disminución de plaquetas, 4 dolor abdominal intenso y continuo y de ahí se derivó 1 con irritabilidad y 1 con vómito persistente únicamente. El canal endémico de la jurisdicción número 3 se parece al de la jurisdicción número 1, repuntando en la semana 2 y 3, después disminuye drásticamente en la 4, se eleva un poco en la 5, sin embargo esperamos que la máxima se presente igual que en J2 y en J1 en el mes de agosto y septiembre, que es cuando tenemos que estar más alertas. El canal endémico del dengue en el municipio de Manzanillo, ahí tuvimos nuestros picos máximos al inicio del año y se mantiene constante con lo que se espera en J3, que es agosto y septiembre, inclusive octubre y comenzando a disminuir paulatinamente en noviembre. Minatitlán no ha presentado ningún caso confirmado hasta el momento, se espera que en la semana 35 o la 46 se presenten casos, es cuando tenemos que estar más alerta en ese municipio. Les agradezco su atención, si tienen alguna duda o comentario la pueden consultar o enviar al correo que va a aparecer en la pantalla. Por mi parte es todo, les agradezco su tiempo.